Don't you know I'm trying to make it all better now? Just believe I'm making changes. Saludos, profesor Xavier Mota. Mi nombre es Alexis Egáñez, estudiante de la sección 6 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, y en este video / exposición voy a explicar el tema de conmoción cerebral. Definición. Más comúnmente en los deportes de contacto como el fútbol, una conmoción cerebral ocurre cuando un impacto repentino en la cabeza hace que el cerebro se tambalee dentro del cráneo, lo que a veces daña los tejidos que lo mantienen en su lugar. Las conmociones cerebrales pueden ser de leves a graves, con síntomas que van desde el dolor de cabeza y mareos hasta somnolencia y pérdida temporal del conocimiento. Causas. El cerebro tiene una consistencia similar a la de la gelatina. Está protegido por el líquido cefalorraquídeo, que está dentro del cráneo y amortigua los golpes e impactos cotidianos. Un golpe violento en la cabeza, el cuello o la parte superior del cuerpo puede hacer que el cerebro se mueva abruptamente hacia adelante o hacia atrás, contra las paredes internas del cráneo. La aceleración o desaceleración repentina de la cabeza causada por eventos como accidentes de coche o una sacudida violenta también puede causar lesión cerebral. Estas lesiones afectan la función cerebral, normalmente por un periodo breve, y ocasionan síntomas y signos de conmoción cerebral. Este tipo de lesión cerebral puede provocar sangrado en el cerebro o a su alrededor, lo que puede causar síntomas como somnolencia prolongada y confusión. Estos síntomas pueden desarrollarse inmediatamente o más tarde. Ese sangrado en el cerebro puede ser mortal. Es por ese motivo que las personas que sufren una lesión cerebral deben ser controladas en las horas posteriores al hecho y recibir atención de emergencia si los síntomas empeoran. Tratamientos. Entre los tratamientos encontramos el descanso físico y mental. En los primeros días después de una conmoción cerebral, el descanso relativo es la forma más adecuada para permitir que el cerebro descanse. El médico te recomendará que descanses física y mentalmente para recuperarte de la conmoción cerebral. Se recomienda el descanso relativo, que incluye la limitación de las actividades que requieren pensar y concentrarse mentalmente, durante los 2 primeros días después de una conmoción cerebral. Sin embargo, el descanso completo, como acostarse en una habitación oscura y evitar todo tipo de estímulos, no ayuda a la recuperación y no se recomienda. En las primeras 48 horas, debes limitar jugar videojuegos, mirar televisión, hacer tareas escolares, leer, enviar mensajes de texto o usar la computadora, si estas actividades hacen que los síntomas empeoren. Volver a la actividad rutinaria. A medida que los síntomas mejoren, puedes ir incorporando progresivamente más actividades que impliquen pensar, como hacer más tareas escolares o laborales, o aumentar el tiempo que pasas en la escuela o en el trabajo. El médico te dirá cuándo es seguro que reanudes la actividad física ligera. Por lo general, después de los primeros días, después de la lesión, se te permite realizar una actividad física ligera como montar en bicicleta fija o hacer jogging ligero, antes de que los síntomas desaparezcan por completo, siempre y cuando no empeore significativamente los síntomas. Eventualmente, una vez que todos los signos y síntomas de la conmoción cerebral se hayan resuelto, tú y el médico pueden analizar los pasos que necesitarás tomar para volver a practicar deportes de manera segura. Reanudar los deportes demasiado pronto aumenta el riesgo de otra lesión cerebral. Alivio del dolor. Pueden aparecer dolores de cabeza en los días o semanas posteriores a una conmoción cerebral. Para controlar el dolor, pregunta a tu médico si es seguro tomar un analgésico como el paracetamol y evita otros analgésicos como el ibuprofeno y la aspirina, ya que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado. Rehabilitación. Uno de los métodos de rehabilitación es la fisioterapia neurológica para el tratamiento de la conmoción cerebral. La fisioterapia neurológica implica un conjunto de ejercicios diseñados para rehabilitar a nivel motor cualquier alteración del movimiento derivado de una lesión en el sistema nervioso central, siendo su objetivo volver al funcionamiento normal y funcional. Si bien la fisioterapia a veces se usa de esta manera para ayudar con sintomatología característica de la lesión cerebral traumática leve, como mareos, equilibrio y náuseas, lo ideal es que se implemente en combinación con otras terapias para resultar efectiva en el tratamiento de la conmoción cerebral. La rehabilitación funcional tiene como objetivo reinstaurar los patrones de movimientos alterados tras una lesión. En muchos casos, estos patrones son causantes de dolor crónico una vez que su causa fisiológica ha cesado. Terapia ocupacional de conmoción cerebral. Si los síntomas persisten tras una conmoción cerebral,
no tienen por qué ser permanentes. El terapeuta ocupacional se encargará de diseñar un programa de rehabilitación enfocado en disminuir la gravedad de los síntomas o eliminarlos por completo, ayudar al paciente a adaptarse a sus nuevas limitaciones y a vivir la mejor vida posible dentro de los límites de su lesión. Algunas de las cuestiones que se abordan desde la terapia ocupacional en el tratamiento de la conmoción cerebral son estrategias y programación de actividades, asistencia en la planificación, estimulación, rehabilitación cognitiva, visual y vestibular. Evaluaciones ergonómicas, asesoramiento en el lugar de trabajo y evaluaciones del espacio de trabajo. Análisis de demandas cognitivas y evaluación de habilidades cognitivas funcionales. Evaluaciones ambientales y de equipamiento en el domicilio del paciente. Educación sobre el manejo del dolor, programación de actividades, estrategias para mejorar la calidad de vida y por último, terapia cognitivo-conductual, activación conductual y estrategias del estilo de vida para controlar el estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Consecuencias. Cerca del 25% de los pacientes con contusiones o hematomas cerebrales y cerca del 50% de los pacientes con lesiones penetrantes de la cabeza desarrollarán convulsiones dentro de las 24 horas siguientes a la lesión. Estas convulsiones generalmente paran en una semana. Los médicos típicamente solo tratan estas convulsiones si continúan más allá de una semana. Las convulsiones que ocurren más de una semana luego de la lesión se conocen como epilepsia postraumática y se tratan con medicamentos. Puede ser necesario que estos medicamentos sean tomados por el superviviente durante meses o años tras la lesión. Hidrocefalia. Nuestro cerebro continuamente produce y drena un fluido llamado líquido cefalorraquídeo. Cuando el cerebro es lesionado, el drenaje del líquido cefalorraquídeo puede ser afectado y puede acumularse. Esta condición se llama hidrocefalia. La acumulación del líquido puede llevar a un aumento de la presión en el cerebro. La hidrocefalia puede comenzar durante las etapas iniciales de la lesión cerebral traumática, pero no ser aparente hasta mucho más tarde. Sin embargo, es usualmente diagnosticada dentro del primer año luego de la lesión. Los síntomas pueden incluir un nivel de conciencia disminuido, cambios en el comportamiento, falta de coordinación o equilibrio, pérdida de la capacidad de retener la orina, y el tratamiento puede incluir el drenaje del líquido cefalorraquídeo a través de un pequeño tubo de plástico llamado una derivación. La derivación típicamente corre por debajo de la piel desde la cabeza hasta el abdomen, donde el líquido es drenado y reabsorbido por el cuerpo. Vasos sanguíneos dañados en el cerebro. Cualquier lesión de la cabeza o del cerebro usualmente provoca algún daño a los vasos sanguíneos del cerebro. Mientras que el cuerpo usualmente repara rápidamente el daño a los vasos sanguíneos pequeños, una lesión de un vaso más grande puede provocar serias complicaciones. El daño a una arteria principal que aporte sangre al cerebro puede ocasionar un accidente cerebrovascular por una de dos vías: sangrado de una arteria llamado accidente cerebrovascular hemorrágico, o dos, un coágulo de sangre que se forma en una arteria lesionada. Cuando se forma un coágulo en una arteria mayor, puede bloquear el flujo sanguíneo, privando al área irrigada por esa arteria de oxígeno y nutrientes necesarios. Conocido como accidente cerebrovascular isquémico. Los síntomas de un coágulo sanguíneo en la cabeza incluyen dolor de cabeza, vómitos, convulsiones, parálisis de un lado del cuerpo y semiconsciencia. Por último están las incapacidades cognitivas. La mayoría de los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas severas, si se recupera la conciencia, sufren alguna incapacidad cognitiva. Las personas con LCT moderada a severa tienen más problemas con los déficits cognitivos que los supervivientes con lesión cerebral traumática leve. Pero un historial de lesiones cerebrales traumáticas leves, por ejemplo, un jugador de fútbol americano, puede tener un efecto acumulativo. La recuperación de déficits cognitivos es mayor dentro de los primeros 6 meses luego de la lesión, y usualmente es más gradual luego de esto. Las mayores mejorías pueden esperarse dentro de los 2 años siguientes a la lesión. Para finalizar, me gustaría decir una cita célebre: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan. Muchas gracias por su atención.